mucho trabajo, regularmente no es sencillo, pero como dice José, si tenemos expertos que nos están apoyando es mucho más sencillo. Nosotros estamos inventando aquí nosotros porque no conocemos mucho o casi nada del asunto. Pero bueno, les quiero comentar que no se desanimen si ven que la sesión con sus expertos aquí patina un poco. No se desesperen y sepan que este es un proceso que ustedes van a llevar a cabo en una reunión y que es un primer abordaje. La realidad nos dice que esto tarda meses y a veces hasta años, crear un nuevo plan de estudios. No es nada sencillo. Y que también lo que se acuerda en una reunión, cuando a los 8 o 15 días los expertos vuelven a reunirse, lo ven con ojos frescos y dicen, no, vamos para atrás, esto no nos llena. O es invitada una nueva persona que llega de repente al grupo y que cuestiona todo lo que se ha hecho y empieza a reestructurarse. Es un proceso pues lento, laborioso, que requiere de mucho conocimiento, por eso hay que invitar a gente que de veras sepa del asunto y que tenga experiencia. No necesariamente tienen que ser expertos en contenidos, pueden ir personas que trabajan en el campo. Entonces, alguna vez invitamos a un productor de la zona de Tomatlán para la carrera en licenciatura en administración de las organizaciones. Tuvimos sentado con nosotros a una persona que no tenía los grandes títulos, tenía la gran experiencia organizando a nivel micro. Muchas gracias. Aquí la cuestión de los ámbitos, bueno, como otra recomendación, es de que puede haber muchas categorías. Por ejemplo, me llamó la atención lo que comentaba José, por ejemplo, la cuestión de agricultura, ganadería, esa es una categoría. Otro, pues por tipo de empresas, familiares, gubernamentales, comunitarias. Otra podría ser por tamaño de empresas, pequeña, micro, pequeña, mediana o gran empresa. Otra podría ser, por ejemplo, por la extensión territorial que pudiera tener el egresado, pues, o sea, producción local, regional, nacional o incluso internacional para la cuestión de la comercialización. Entonces, puede haber muchos acomodos. Ahorita, si hiciéramos el ejercicio con todos estos, pues ya tendríamos 4 o 5 mapas, ¿no? Y con diferente enfoque. De hecho, el enfocar a un ambiente, lo que decíamos, si vamos a tratar de solucionar un impacto ambiental, no es lo mismo la condición, por ejemplo, en Tapalpa, donde yo tuve la oportunidad de vivir un año, que lo que estamos viviendo aquí en Guadalajara. Las condiciones climáticas son diferentes, allá hay escasez de agua, la temperatura, la altura, el tipo de tierra es distinto a lo que aquí en Guadalajara se da. Inclusive es muy distinta la condición que tenemos en Colima, en Monterrey, en otros ambientes donde el clima es diferente. Entonces, esto podremos manejarlo, no sé, maestro, si se pudiera, como en lugar de ámbito, ser una especialización de la materia, que tenga los conocimientos básicos, pero que también se pueda especializar en alguna área, porque al fin y al cabo, por ejemplo, Veracruz tiene los 4 climas y por ejemplo Monterrey solamente es cálido, es ambiente duro, regio. Entonces se podría manejar como una especialización el conocer el ambiente y eso ya implica materias diferentes. Esa podría ser otra categoría, igualmente válida también. Quería comentar cómo se define cuál es la categoría buena. Bueno, no hay categorías buenas o malas, es según los expertos. Sin embargo, quiero comentarles que cuando se empiezan a cruzar las columnas con las filas, allí se ve si una de las categorías no es real, no funciona. Cuando caemos en cuenta que al cruzarlas es el mismo tipo de materias, pues entonces no tiene sentido esa categorización, hay que irse por otra. Y entonces, como bien dices, aquí podríamos pasar las horas pensando cómo. Yo creo que en el ejercicio quédense con una de las formas que propongan, ¿no?
Bueno, de todos modos continuamos. Ojalá y se recargue. Muy bien. Para continuar con el ejercicio, vamos optando por una de las categorías. Y bueno, de lo que yo había tomado nota es de la primera. Entonces podrían ser 4 ámbitos, insisto, para darle continuidad al ejercicio. Un primer ámbito, la microempresa o empresa familiar. Otra categoría, el desarrollo comunitario, o sea, ya más cuestión como de ejidos o empresas comunales, todo esto, que trasciende a la microempresa. Un tercer ámbito, toda esta cuestión gubernamental. Y un cuarto ámbito que yo le puse internacionalización, o sea, proyectos de agronegocios, pero ya con un enfoque de exportación, pues. Entonces, eso vendría a trascender posiblemente a la cuestión de la microempresa y a la cuestión del desarrollo comunitario, que pudieran ser con una visión más localista, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiera alguna objeción, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, son esos 4 ámbitos o confrontándolos con las 4 competencias que nos comentaba el maestro José en un inicio. Entonces, la idea o el tercer paso para ese tercer instrumento, una vez definidos los procesos y los ámbitos, es designar el nombre de una, llamémosle, competencia específica, cuando se decida que así proceda o que así es conveniente, el cruce de ámbito con competencia. Entonces, se fijan, hay una posibilidad, si son 4 ámbitos y 4 competencias, 16 competencias ya específicas que pudieran dar nombre o cabida, no necesariamente, pero ya darían pista, como a 16 unidades de aprendizaje o 16 materias. Entonces, el chiste sería ir analizando cruce por cruce, evitando, bueno, primero cuidando que sea coherente ese cruce, o sea, que sí se dé en la realidad, en la vida real, pues, para que se convierta como en un objeto de aprendizaje o en un objeto de estudio. Y segundo, que no se repita. Se me ocurre ahorita que a lo mejor el plan de negocios, por ejemplo, para una microempresa y para una empresa comunitaria, por ejemplo, pudiera ser casi igual. Entonces, si le damos espacio para esos 2 cruces a 2 materias, por haber muy poca diferencia o muy poca especificidad en esos 2 espacios, pues no valdría la pena darle la categoría de materia a esos 2 cruces. Entonces, a lo mejor nada más se profundizaría en un cruce nada más. Se me ocurre, pues, porque a lo mejor los contenidos serían igual. Entonces, el siguiente paso, para que lo tengan en cuenta al momento que hagan el trabajo con los expertos, es decidir qué cruces resulta conveniente convertirlos, pues, como en unidad de competencia o en materias, y qué cruces no vale la pena considerarlos como unidades de aprendizaje o unidades de competencia, ya sea o porque es repetitivo o porque en la realidad ese cruce no se da. Ese pudiera ser como 2 criterios a considerar. No sé, ¿algún comentario? ¿Sí? Entonces, podríamos hacer el ejercicio. Nada más, no se puede proyectar, ¿verdad? No. Bueno, entonces,